Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. Nunca enojes a un bongola. ¿Qué pasa, Kurumu-chan? ¿Te sientes mal? ¿Quieres que te cuide?, le preguntó Nagase con una sonrisa burlona mientras caminaba lentamente. No, se arrastraba hacia ella mientras la parte inferior de su cuerpo se convertía en una gran masa verde. Kurumu yacía en el suelo, con una expresión de terror en el rostro mientras su cuerpo se negaba a responderle. Solo el temblor inútil de brazos y piernas indicaba que estaba completamente paralizada. Pero eso no significaba nada ahora, pues seguía sin poder hacer nada mientras el bicho se acercaba. ¿Qué me hiciste?, gruñó mientras tenía que reprimir su disgusto cuando Nagare se arrodilló junto a ella, agarrando un puñado de su cabello y moviendo los dedos a través de él con una sonrisa inquietante. ¿Qué quieres decir?, preguntó, intentando hacerse el tonto, pero su rostro lo delataba, incluso cuando era obvio que era culpa suya. Ah, ¿te refieres a la parálisis? Es un gas venenoso que puedo emitir, no muy potente, pero muy útil en ciertas situaciones, si sabes a qué me refiero. No ocultó sus intenciones mientras la observaba con lujuria y reía para sí mismo. Shikaku, aún oculto, los observaba con el ceño fruncido y disgustado. No era un santo en absoluto, dispuesto a matar, exportar y hacer cosas que incluso otros yokai rechazarían, pero la principal diferencia era que él las hacía como un medio para un fin, obtener poder y liberarse de cualquiera que intentara controlarlo. Claro, disfrutaría burlándose de sus enemigos y echando sal en la herida, pero al menos tenía la determinación y la fuerza para defenderse. Este cretino jamás intentaría algo tan audaz si no fuera por los tres que lo respaldan, por así decirlo. Este debilucho espeluznante se taparía ante la más mínima señal de que las cosas no salieran según lo planeado. Shikaku se sintió sinceramente insultado al ser asignado a vigilar en lugar de que los demás se encontraran con los bongola, pero lo soportará. Por ahora, pero tengan la seguridad de que llegará el momento en que él será quien dé las órdenes. Déjame ir, bastardo, gritó Kurumu mientras se retorcía inútilmente, con su fuerza consumiéndose poco a poco, para diversión de Nagase. Estás hiriendo mis sentimientos, Kurumu-chan. Después del vínculo que nos une, así es como me tratas, gritó el cretino con fingida tristeza antes de que su cruel sonrisa volviera a aparecer. Con la súcubo completamente indefensa, colocó su mano derecha sobre su muslo y lentamente comenzó a subirla. Esto no servirá. Hora de un castigo, Kurumu-chan. No tengas miedo, te sentirás bien, te lo prometo. No, exclamó aún más angustiada, con la desesperada esperanza de recuperar la capacidad de moverse, pero en ese momento, ni siquiera podía mover el cuello, solo los ojos y la boca, para su creciente horror. ¡Ayuda! Por favor, que alguien me ayude, gritó, pero Shikaku fue el único que la escuchó y no iba a mover ni un dedo para ayudarla. Grita todo lo que quieras, querida, nadie te oirá. El monstruo babosa se rió ante el horror en su rostro mientras su mano se deslizaba bajo su falda. Como si decidiera contradecir sus palabras, un fuerte rugido, algo que probablemente pertenecía a una bestia inteligente, los alcanzó, lo que hizo que Nagare se detuviera y mirara a su alrededor conmocionada. Kurumu, por otro lado, sus ojos se iluminaron con una nueva luz y una sonrisa esperanzada se dibujó en su rostro, pues ese grito de guerra le resultaba muy familiar. ¡Raa! Oyeron el rugido una vez más, esta vez mucho más cerca, para ser más preciso sonaba como si viniera de arriba de ellos. Nagare sintió que sus instintos de supervivencia se despertaban, los mismos instintos que lo habían ayudado a sobrevivir en esta escuela, y lo siguió sin pausa, esquivando por poco la bala con forma humana que había impactado en su cabeza un momento antes con un rugido atronador, creando un pequeño cráter. Era Tsukune, con los ojos completamente blancos y la llama en la frente, indicando que había entrado en modo de última voluntad. Afortunadamente, pudo aterrizar de manera que Kurumu quedara completamente ileso, quedando tendido de forma segura detrás de él, y su cuerpo sirviendo como una barrera viviente contra el yokai babosa. ¿TSU Tsukune-kun?, preguntó, completamente sorprendida, pero sin poder ocultar las lágrimas de alivio y la sonrisa de felicidad al verlo. Después de todo, él era su héroe, aquel a quien en el fondo sabía que jamás la traicionaría, pasara lo que pasara. Y ahora, después de lo que había dicho, seguía allí. Así que esta es la legendaria llama de la agonía.
Muéstrame a qué viene todo ese revuelo. Shikaku, aunque se inclinó con entusiasmo, no queriendo perderse nada de la acción. Quería ver cómo este poder podía inclinar la balanza a favor de un humano sin poderes ni talento, ya imaginando cómo afectaría a su ya considerable poder. Seré imparable una vez que tenga este poder en mis manos. Una parte de él se preguntó por qué se centraban tanto en el expongola cuando este chico parecía aún más imprudente y vulnerable, proporcionando un fácil acceso a esas balas legendarias, pero sin expresar el pensamiento, ya sabía que no serviría a sus objetivos a largo plazo. Aunque parecía y actuaba mucho más débil de lo que sugerían los rumores, si Sabada tuviera siquiera una neurona decente, vigilaría cuidadosamente cuántas balas tendría acceso su supuesto estudiante. Podrían ganar mucho más a largo plazo centrándose en Sabada, sin mencionar que el dinero extra de la recompensa que se le había puesto solo los ayudaría. Aún así, esta situación al menos le proporcionó algo de entretenimiento hasta que necesitó hacer algo él mismo. ¿Quién te crees que eres?, exclamó Nagare, poniéndose de pie, furioso, con rasgos de babosa. ¿Cómo te atreves a interrumpir mi tiempo con Kurumuchan? Sukune no respondió, solo gruñó al fotógrafo mientras tomaba una postura protectora frente al súcubo aún paralizado, su cuerpo encorvado hacia adelante, pareciéndose más a un simio en ese momento que a un humano. Sukune-kun. Ten cuidado, puede crear un veneno que paraliza tu cuerpo. No te acerques demasiado a él, le gritó Kurumu con preocupación, estirando el cuello para mirar a su salvador. Nagare frunció el ceño cuando aquella maldita mujer derramó su arma secreta, sudando ya sea por nerviosismo o como pura reacción defensiva ante el claro peligro que se cernía ante él. A pesar de sus habilidades, no era un monstruo fuerte, y cualquier conflicto era su último recurso si podía evitarlo. No le hacía mucha ilusión luchar contra ese chico loco, que corretea por la escuela en un boxer, con la cabeza en llamas, golpeando a varios monstruos que sin duda eran físicamente más fuertes que él. Pero el yokai babosa no estaba dispuesto a renunciar a su premio. Si crees que puedes interponerte entre mi hermoso premio y yo, te mereces otra cosa, dijo, forzando una actitud segura, intentando engañar. Aunque tenía algunos ases bajo la manga, había una razón por la que estaba en la base de la pirámide alimenticia de esta escuela, por así decirlo. No sabes con quién te estás metiendo. Todo estará bien. Sukune gruñó casi entrecortadamente, mientras seguía rugiendo como un animal enfurecido. Protegeré a Kurumu-chan con mi última voluntad, declaró al claro, sonrojando a la chica, sobre todo por la indefensa situación en la que se encontraba. Aunque bajo los efectos de la píldora de la última voluntad, parecía seguro e implacable por fuera, por dentro era un poco diferente. La parte de Tsukune que se mantenía lógica y normal se esforzaba al máximo por no entrar en pánico al sentir que el poder de su última voluntad se debilitaba lenta pero inexorablemente, e intentaba aferrarse a él lo mejor que podía, recordando la advertencia anterior de Tsuna sobre los peligros y las desventajas de confiar en su última voluntad para compensar su falta de fuerza. Carita horizontal de cansancio. Visión de túnel, repitió tontamente las palabras que escuchó, mirando a su mentor y torturador con expresión interrogativa. Era el final de su última sesión de entrenamiento con Tsuna, que sorprendentemente terminó con pocas explosiones o experiencias cercanas a la muerte, algo por lo que estaba agradecido. Aún así, terminó muerto de pie, incapaz de siquiera encontrar la fuerza para mantenerse en pie, desplomándose junto a un árbol como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Tsuna, por otro lado, estaba sentado en una rama sobre él, con aspecto de gato perezoso, intentando sin éxito concentrarse en el libro de literatura japonesa que tenía delante. Nunca fue el estudiante más aplicado, en su juventud, carecía tanto de la capacidad como del impulso para concentrarse, y ni siquiera los cuestionables métodos de Ribón lograron hacerle cambiar de opinión. Tampoco ayudaba que sus profesores fueran mediocres o simplemente enseñaran cosas incorrectas en clase, probablemente porque los yokai no tenían una idea clara de cómo funcionaba el mundo humano. Finalmente, admitiendo la derrota, cerró el libro de golpe y se reclinó hacia atrás, con una pierna colgando hacia abajo mientras la otra estaba tirada hacia su pecho, proporcionándole un cómodo apoyabrazos, disfrutando de la mañana relativamente agradable, un pequeño pedazo de paz que era raro en esta escuela. La visión de túnel es una de las mayores desventajas de usar la bala básica de la última voluntad, sobre todo en alguien como tú, cuya experiencia es bastante limitada, empezó a explicar después de un minuto, cuando su alumno empezó a preguntarse si estaría durmiendo.
La última voluntad funciona bajo la premisa de despertar tu mayor arrepentimiento y empujar a tu cuerpo a cumplir tu última voluntad, por así decirlo. Pero te incapacita para pensar racionalmente, corriendo como un toro, con el único pensamiento en completar tu objetivo, nada más importa. Ni quién ni qué se interpone en tu camino. Te hace chocar contra camiones a toda velocidad, atravesar el vestuario femenino solo con un boxeador, saltar a un río sin saber nadar o destruir todo un sitio nacional mientras corres de cabeza sin pensar, dijo, con la voz apagada al final, con una mirada perdida en su camino. Tenía partes iguales de anhelo y trauma profundamente reprimido. ¿Tsuna-san? Lo llamó Tsukune en voz baja, con la preocupación reflejada en su voz. En respuesta, Tsuna simplemente negó con la cabeza, despertando de sus recuerdos. Lo siento, tengo malos recuerdos, le dijo con una leve sonrisa mientras se levantaba y saltaba del árbol, aterrizando frente a Tsukune agachado. Como te dije, usar la bala de última voluntad, aunque te ayude con las balas adicionales al cuerpo, es una buena idea a corto plazo. En una batalla más larga, será mucho menos efectiva, lo que significa que debes encontrar la manera de superar estas debilidades. ¿Esa visión de túnel es realmente tan peligrosa?, preguntó su alumno con curiosidad mientras intentaba levantarse sin éxito, cayendo de nuevo al lado de un árbol, hecho un ovillo. Considerando que soy prácticamente invencible en ese estado, dudo que me encuentre con muchos problemas. Tsukune un momento después gritó de dolor cuando una pequeña roca rebotó en su cabeza. El exmafioso de cabello castaño lo miró con una sonrisa divertida, aunque pronto desapareció, una expresión seria tomó su lugar. Te daré un ejemplo. Imagina que alguien se interpone en tu camino, alguien a quien no puedes vencer ni con tu poder mejorado. ¿Qué harías? Normalmente intentarías superarlo, engañarlo o usar alguna estrategia. Pero tu mente consciente ya no tiene el control, explicó Tsuna, señalándose la frente. Tu cuerpo se mueve según una sola cosa, la última voluntad que te quedó cuando la bala se llevó el sentido común, sin instinto de supervivencia, ni siquiera tus aliados pudieron hacerte cambiar de opinión. Y con esto, llegamos al segundo mayor defecto de este método, dijo, levantando dos dedos, mientras Tsukune escuchaba con atención, ya que era raro que Tsuna se sentara a explicar las cosas, en lugar de dejarlo en un campo minado y esperar que las resolviera. No puedes cambiar tu voluntad. Lo que quiero decir es que en una batalla, las cosas cambian rápidamente e incluso si algo sucediera, digamos que alguien estuviera en peligro y quisieras ayudarlo, si tu última voluntad se concentra en otra cosa, simplemente no puedes obligar a tu cuerpo a cambiar de dirección. Está relacionado con la visión de túnel y podría ser muy malo, especialmente si luchas con aliados. Serías esencialmente un cañón suelto, una fuerza de la naturaleza incontrolable. Tsukune se rascó la nuca mientras intentaba comprender lo que su maestro quería decir. Era algo difícil, ya que siempre había visto el testamento moribundo como una especie de poder invencible, probablemente al mismo nivel que los poderes vampíricos desatados de Moka. Entonces, recordó enseguida que ese poder tenía límites, como su incuestionable derrota contra Ishigami-sensei, aunque culpaba a la enfermedad craneal. ¿No hay forma de cambiar la voluntad detrás de esto?, preguntó al final, mirando con curiosidad a Tsuna, quien suspiró. Es posible modificarlo ligeramente, al menos en teoría, pero incluso así, el cambio será muy pequeño y se corre el riesgo de perder por completo el poder de la voluntad de morir. Esto nos lleva a la última y posiblemente mayor debilidad de este poder. El poder de la voluntad de morir, a pesar de cómo se sienta al usarlo, es finito. ¿Qué quieres decir con finito?, fue la pregunta curiosa, aunque un poco confusa. El estado de testamento en el último momento, por su naturaleza, no es un estado en el que se pueda permanecer indefinidamente. Después de todo, el testamento que se usa como combustible a falta de un mejor término podría romperse o agotarse. Remolinos reemplazaron cómicamente los ojos del adolescente de cabello azabache y Tsuna tuvo que suspirar al no ver señales de comprensión. ¿Quién iba a imaginar que esto sería más difícil que explicarle las cosas a Ryo-Eio Takeshi? En momentos como estos, solo deseaba que existiera algún tipo de manual para entrenar a la gente en el uso de las llamas moribundas, lo que le facilitaría enormemente el trabajo. Por supuesto, conociendo su suerte, existía tal manual, solo Reborn, por lo que el Troll del infierno simplemente decidió no informarle de ese dato. En términos más simples, hay dos maneras de extinguir la última voluntad, comenzó a explicar Tsuna, levantando 4 dedos. La primera es la más obvia, completas tu arrepentimiento y vuelves a la normalidad.
Pero incluso eso es peligroso, ya que si ocurre en medio de una batalla, quedarás exhausto y completamente indefenso. Vio que Tsukune se estremecía al pensarlo, pero no se rindió, pues necesitaba dejar claro el punto. La segunda es simplemente el agotamiento. Si recuerdas, la forma en que tú y yo usamos la última voluntad es diferente. Eso se debe a que, a diferencia de ti, puedo regular la llama de la última voluntad que emito, manteniéndome más tiempo en ese estado con menos energía. Tú, en cambio, simplemente estás atascado al máximo, por eso, aunque no puedas cumplir tu último arrepentimiento, no puedes permanecer en esa forma más de 5 minutos. La última voluntad se extinguirá y te dejará exhausto. Ante sus palabras, el ánimo de Tsukune decayó aún más al ver la gran diferencia entre sus habilidades. Cuando Tsuna luchó contra esos hombres lagarto con los demás, estuvo en estado de agonía mucho más tiempo que Tsukune, ni durante el entrenamiento ni fuera de él. Apretando los puños, miró a su mentor con determinación. ¿No hay algún ejercicio que pueda ayudarme a dominarlo?, preguntó esperanzado, pero esas esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando su mentor negó con la cabeza. Aunque hay algunos trucos que lo facilitan, la única manera es usar la última voluntad con tanta frecuencia que el cuerpo se adapte, pero lleva mucho tiempo, así que por ahora esta opción está descartada. Y antes de que preguntes, simplemente no puedes tomar otra pastilla de última voluntad para volver a entrar en el estado de última voluntad. La mandíbula de Tsukune chasqueó audiblemente al cerrar la boca justo cuando estaba a punto de preguntar precisamente eso. Tu agotamiento no desaparecerá, después de todo, es tu voluntad, tu fuerza vital, desde cierto punto de vista, la que se agota, y sin descanso correrás el riesgo de morir si tomas una pastilla de más, le dijo Tsuna con solemnidad. ¿Y cuál es el límite?, preguntó Tsukune, cada vez más nervioso por la conversación. Su maestro y torturador no respondió al principio. Tsuna no sabía por qué, pero notó que, por mucho que presionara al otro adolescente, no podía superar cierto límite, su cuerpo se rendía y lo dejaba exhausto en el mejor de los casos, inconsciente en el peor. En resumen, no era tan compatible con la bala de la última voluntad como Tsuna. No tenía ni idea de si se debía a que la línea Bongola había usado la última voluntad durante generaciones, o simplemente a que Tsukune tenía mala suerte y era menos apto para este tipo de poder, pero lo cierto era que Tsuna debía tener cuidado con cuanto lo exigía durante el entrenamiento. Si bien las variantes de balas corporales ejercen relativamente poca presión sobre el cuerpo, ya que la última voluntad ya está en uso, volver a ese estado varias veces es algo completamente distinto. Suspiró profundamente, sintiendo finalmente la responsabilidad de enseñar de alguna manera, especialmente algo tan complejo y desconocido como el testamento moribundo. Miró a Tsukune a los ojos, intentando transmitir la seriedad de sus próximas palabras. Tsukune, la escuela empezó hace apenas 2 meses desde que te presentaron la llama de la última voluntad. Solo llevas entrenando a tu chico poco más de 1 mes y, aunque has avanzado mucho, aún no es suficiente. En tu estado actual, si intentas tomar una segunda píldora en medio de una batalla, es muy probable que sea lo último que hagas, le dijo, y su alumno palideció al comprender las implicaciones. Carita horizontal de cansancio. Tengo que aprovechar al máximo mi última voluntad mientras dure, de lo contrario, estaría en un gran problema, fue lo que pensó Tsukune mientras daba un grito de batalla y se lanzaba hacia adelante, con la intención de noquear a Nagare de un solo golpe. Tsukune asestó un puñetazo al yokai babosa, pero demostró que no sobrevivía en esta sociedad donde la fuerza dicta la ley solo por suerte, pues esquivó el golpe por poco. El usuario de voluntad agonizante solo golpeó el suelo, formando un pequeño cráter del tamaño de un puño. Aún así, la fuerza del golpe hizo volar a Nagare, quien se sorprendió por la fuerza que el tipo de aspecto débil pudo despegar, lo que lo puso repentinamente mucho más nervioso. ¿Qué clase de monstruo eres?, preguntó con incredulidad, pero un momento después tuvo que callarse y correr cuando Tsukune comenzó a perseguirlo, con la intención de golpearlo hasta convertirlo en pulpa antes de que se agotara su última voluntad. Usando la baba que segregaba su cuerpo, que solía serle útil para entrar en espacios reducidos donde nadie con anatomía humanoide podría entrar, pudo esquivar esos golpes devastadores por los pelos, pero sabía que no podría evitarlos para siempre. Por suerte, no tuvo que hacerlo. Si le pidieran su opinión, Nagare diría que era un amante, no un luchador, y que con gusto se encargaría de todos esos estúpidos músculos en lugar de cerebros después de que el gas venenoso que liberaba los incapacitara.
Desafortunadamente, su parálisis tardó un tiempo en afectar realmente al objetivo, sin mencionar que en medio de una batalla era aún más lenta gracias a la adrenalina que corría por su oponente. De lo contrario, se habría labrado un lugar más alto en la jerarquía de poder de la escuela. Shikaku, que permanecía en su escondite, los observaba con desprecio. Sinceramente, con uno de ellos saltando, dando puñetazos y patadas sin ninguna estrategia, y los demás huyendo sin siquiera intentar defenderse, parecía más una pelea de patio de recreo que cualquier otra cosa. Peor aún, era literalmente por una chica que, a él personalmente, no tenía muy buena pinta, salvo por sus enormes bolsas de leche. Bueno, al menos parecía que estaba llegando a su fin, lo que significaba que muy pronto sería su momento de entrar en la contienda. Trata de no hacerlo demasiado aburrido, murmuró para sí mismo mientras hacía crujir su cuello, con una sonrisa sádica en su rostro. Carita horizontal de cansancio. Parece que por fin todo está en marcha, murmuró Tsuna para sí mismo mientras miraba hacia Tsukune, y los demás habían huido con expresión pensativa. Natsu, aún en su forma de anillo, gruñó, ya fuera como respuesta o como una especie de consuelo, lo que le arrancó una leve sonrisa al mafioso. No te atrevas a morir o encontraré la manera de traerte de vuelta y entrenarte para tu segunda muerte, dijo antes de darse la vuelta y marcharse, esperando que sus amigos salieran ilesos de aquella situación. Ya no estaba en sus manos, solo podía manejar las cartas que le habían tocado. ¿Tenía alguna duda? ¿Algún pensamiento privado y traicionero? Quizás, pero no podía permitirse el lujo de dudar ahora. Más tarde, cuando todo terminara, tendría tiempo para castigarse por sus acciones, por actuar igual que el mafioso al que solía acusar de no preocuparse por sus subordinados. Pediría perdón con humildad, pero no ahora. Tsuna se obligó a ocultar una máscara impasible al llegar al punto de encuentro a 5 minutos de la fecha límite. Estaba completamente solo, pero no dudaba de que sus chantajistas aparecerían pronto. Mientras miraba a su alrededor, observando su entorno y buscando algo fuera de lugar, su atención se volvió hacia el gran árbol al otro lado al oír el suave crujido de las hojas al moverse. Yo, Tsuna-kun. ¿Me extrañaste? Lo llamó una voz estridente. Su voz parecía estar de muy buen humor. Allí, posada en una rama, igual que la última vez que la vio, estaba Mei, saludándolo con una avidez que le recordó a cierto terrorista. Pero su atención se centró en la segunda figura, de pie al pie del árbol, con una mirada pasiva y los brazos cruzados. Era enorme, no había otra forma de decirlo. Conocía a algunos tipos corpulentos, como Leviatán de Varia, pero incluso él parecería un niño pequeño al lado de este tipo. Rayos, si hubiera llevado una máscara de gas con una cabra negra, habría pensado que Spane había hecho un nuevo gol a Mosca. Era fuerte, de eso no había duda. A pesar de no mostrar ninguna intención asesina ni hacer movimientos amenazantes, el instinto de Tsuna le decía que era igual o más peligroso que Mei. Y aunque esto entraba dentro de sus planes, mentiría si dijera que no le habría gustado que se demostrara que era demasiado paranoico. Hola, Sabada Tsuna Yoshidono. Saludó a Tsuna con un amable asentimiento, descruzando los brazos y dando un paso hacia él. Su voz era áspera, como si no estuviera acostumbrado a hablar mucho, pero a pesar de su cortesía, Tsuna no pudo evitar tensarse mientras lo observaba con recelo. Esta es la primera vez que nos vemos cara a cara. Permítame presentarme, me llamo Saru. Es un placer conocerlo. Genial, pensó Tsuna con una mueca apenas contenida, sabiendo ya qué clase de hombre era Saru. Era de los que se comportaban con gran caballerosidad, altivos y arrogantes a pesar de todo lo que hacían para conseguir lo que querían. Y cuando las cosas no salían como él quería, era el primero en perder la calma y enfadarse. Honestamente, aunque por suerte tuvo relativamente pocas reuniones con otros jefes de la mafia durante su mandato como 10º candidato Bongola, tuvo algunos encontronazos con un hombre como Saru, y la verdad es que no fue una experiencia que le agradara en absoluto. Esos viejos que se creían los reyes de sus pequeñas colinas eran irrazonables y demasiado rápidos para intentar ponerse por encima de los demás. Eso fue lo que Ribón le dijo después de una reunión particularmente frustrante e infructuosa. Personalmente, Tsuna prefería a hombres como Sansus, quienes al menos no intentaban ocultar su antipatía y eran los primeros en decirte si tenían un problema contigo. Podía apreciar eso, sobre todo porque la legendaria intuición bongola servía de detector de mentiras la mayor parte del tiempo, y en la mafia, uno tiende a valorar la honestidad por encima de casi todo.
Dejemos ya de charlar, odio esas formalidades aburridas, respondió al final, esforzándose por mantener la impasibilidad, lo cual era más fácil dadas las circunstancias. Aunque me honra que hayan venido. ¿Hay más de ustedes escondidos por aquí para pillarme desprevenido si intento algo? Preguntó, haciendo un gesto deliberado de mirar a su alrededor. No fue la simple respuesta del hombre grande mientras Mei comenzó a reírse para sí misma y aparentemente dejó de prestar atención a su conversación. Ya veo. Entonces supongo que vigilan a Kurumu, asegurándose de que tengas un rehén que puedas usar, ¿verdad? Es un rescate del libro, te lo aseguro, mi tutor estaría orgulloso, preguntó en cambio, sin mucha prisa. Aunque debo decirles que robar el manuscrito de nuestro club es un golpe bajo, incluso para ustedes. Es como robarle un caramelo a un bebé, es simplemente inmoral. Desafortunadamente, solo podía adivinar cuánto tiempo les tomaría a Tsukune y a los demás encontrar a Kurumu y liberarla del control del enemigo para que la segunda fase de su plan funcionara. Hasta entonces, necesitaba ganar el mayor tiempo posible, aunque sabía que era solo cuestión de minutos antes de verse obligado a luchar. En fin, sin riesgo no hay ganancia. Basta, dijo en voz baja, pero con la fuerza suficiente para que Tsuna se tensara por instinto y Mei dejara de distraerse. Saru fulminó con la mirada al humano, dando un paso amenazador. No sirve de nada demorarse, o a tu querido amigo no le gustarán las consecuencias. ¿Trajiste las balas? Tsuna frunció el ceño, aunque sinceramente no esperaba ganar mucho tiempo charlando, siempre se puede esperar de un villano que habla sin parar. Levantó el maletín, sin pasar por alto como los ojos del hombre corpulento se iluminaron de codicia al verlo. No era de extrañar, con lo mucho que los Bongola protegían sus secretos y poder, un simple testamento en su lecho de muerte valía más que terrenos enteros. Rayos. ¿Ni siquiera una broma a la antigua? Lo están poniendo aún más triste de lo que debería. Sí, está aquí, aunque creo que es mejor que se quede conmigo, dijo, bajando la maleta a su lado con una expresión desafiante en el rostro. En un instante, el ánimo de ambos yokai se agrió visiblemente. Mientras tanto, usó el movimiento del brazo para mirar sutilmente la hora en su reloj, demostrando que, de alguna manera, necesitaba ganar 2 minutos más antes de que llegara su siguiente distracción. Más fácil decirlo que hacerlo. Parece que lo malinterpretas, Sabada Tsunayoshi. No tienes opción. Entrega las balas, dijo Saru con tono amenazador, perdiendo lentamente la compostura. ¿Puedo darle una paliza ahora, Saru?, preguntó la chica, aún con una sonrisa entusiasta, aunque la mirada en sus ojos había sido reemplazada por algo mucho más oscuro y depredador. Si Tsuna tuviera que hacer una suposición fundamentada, Saru era el cerebro de la operación y lo suficientemente fuerte por sí solo como para reunir gente a su alrededor, pero la verdadera amenaza era Mei. Sabes que, a pesar de mis bajas calificaciones, no soy idiota. No tiene sentido entregártelo, ya que me matarás en cuanto lo consigas. Perder y todo eso. Además, tengo el presentimiento de que también hay una recompensa por mi cabeza que te encantaría cobrar. Fue solo una sutil mueca en el rostro de Saru, pero fue más que suficiente para confirmar sus sospechas. Así que hay una recompensa. Adivina quién la ha publicado, pero puede esperar. Prefiero luchar y morir que rendirme, ahí tienes la respuesta, dijo Tsuna con una sonrisa que enfureció tanto a Saru que visiblemente le costaba contenerse. Por un instante, todos se miraron fijamente, tensos ante la inevitable pelea, pero ninguno dio el primer paso. Saru seguía cauteloso con Tsuna, muchos habían fracasado en el pasado por subestimarlo. Mei esperaba su señal y Tsuna aún tenía 1 minuto para su refuerzo. ¿Eso significa que la vida de tu amigo no significa nada para ti? Es algo muy cruel, aunque viniendo de un ex jefe de la mafia no es sorprendente, empezó a decir el hombre corpulento, pero Tsuna lo interrumpió al hacerse añicos su máscara impasible, mostrando la furia que sentía en el fondo por todo este fiasco, mientras les enseñaba los dientes. No te atrevas a sermonearme cuando sé perfectamente que planeabas matar a Kurumu sin importar el resultado, igual que yo, gritó, perdiendo la calma al adoptar instintivamente una postura de combate, pero logró contenerse para no hacer nada drástico por el momento. Estuvo a punto de hacerlo. Puede que Saru no lo supiera, pero realmente tocó la fibra sensible. Pero fue suficiente para devolverle la expresión de suficiencia al rostro, sintiéndose como si una vez más tuviera el control de la situación.
La falta de respuesta a sus reclamos por parte de los yokai frente a él fue reveladora, y Tsuna apretó los dientes mientras intentaba contener su ira, especialmente cuando Mei empezó a parecer aburrida. El suave gruñido del anillo de Natsu fue lo único que le recordó que debía volver al buen camino. Acepté la oscuridad que trajo consigo la mafia, para mi disgusto, empezó a decir, mucho más tranquilo gracias a la presencia de su compañero. Por mucho que me encantara predicar, nunca me uniría en mi juventud, admito que me he hundido a su nivel. No pasa nada. De repente, su anillo se incendió cuando Natsu emergió del anillo y se sentó sobre su hombro derecho, gruñendo furiosamente a Saru y Mei mientras una mirada sombría resurgió en los ojos de Tsuna. Si tengo que mentir, engañar o mancharme las manos de sangre por el bien de mis amigos, que así sea. Más tarde, pediré perdón por convertirme en lo que juré no ser, pero no dejaré que nadie se salga con la suya amenazando a mis amigos. Cometiste un grave error. Me acorralaste y amenazaste a los pocos amigos que me quedan. ¿No te lo dijo Dad? Nunca enfades a un bongola, porque la ira de uno no es agradable. En reacción a sus palabras, Mei saltó de su percha y aterrizó junto a Saru con un crujido, con las mejillas rojas cubriéndole mientras su boca se curvaba en una gran sonrisa. ¿Ya terminaste de hablar, Saru? ¿Puedo matarlo ya? Hermoso, por favor, preguntó, aunque mantenía la mirada fija en Tsuna, con un deseo perturbador que lo ponía nervioso. Era fácilmente escalofriante, al nivel de Mukuro. Saru suspiró y, para gran confusión del humano, comenzó a desabrocharse la camisa mientras su piel se tornaba gris y menos redonda, a falta de un término mejor. Para cuando terminó y arrojó la camisa a un lado, su cuerpo parecía haberse convertido en piedra sólida. Lo único que no cambió fue su cabello, para gran confusión de Tsuna. Supongo que las negociaciones podrían considerarse fallidas. Qué desafortunado, se lamentó con un suspiro, pero Tsuna pudo ver la sed de sangre que se escondía bajo toda esa falsa cortesía. Habría elegido esto incluso si Tsuna estuviera dispuesto a cooperar, a demostrar su fuerza a los demás o a sí mismo. Mei, si quieres. Ante sus palabras, la chica prácticamente se puso en movimiento, embistiendo, no, simplemente saltando hacia Tsuna con el brazo derecho hacia atrás, listo para un puñetazo. Prácticamente desapareció del lugar donde estaba un momento antes, tan rápida era. Si Tsuna no hubiera sido consciente de su velocidad de ayer, lo habría tomado completamente por sorpresa. Aún así, seguía siendo un poco difícil seguirla solo con la vista, a pesar de que cargaba contra él en línea recta. Su intuición se avivó, advirtiéndole del peligro, pero Tsuna solo esbozó una sonrisa segura y se obligó a no moverse. Sin que Mei ni Saru lo notaran, el minutero del reloj que Tsuna llevaba en la muñeca llegó a las 12 en ese preciso instante. En ese momento Mei finalmente cerró la distancia entre ellos, apareciendo frente a Tsuna con la intención de quitarle la cabeza con su puñetazo, pero alguien o algo se interpuso entre ellos, haciendo que sus ojos se abrieran, pero no tuvo tiempo de cambiar de dirección ni hacer nada. Con todas sus fuerzas, golpeó algo metálico, un fuerte sonido resonó por todo el claro, pero fuera lo que fuese, no cedió, ni siquiera ante su fuerza, manteniéndose firme frente a Tsuna. El humano en cuestión entrecerró los ojos al sentir que el viento puro generado por el puñetazo de Mei le erizaba el pelo y tuvo que reevaluar su opinión sobre ella. No solo era más rápida que casi cualquiera que hubiera conocido allí, sino que era mucho más fuerte de lo que su físico sugería. Aunque estaba seguro de que Moka, liberada, no tendría ningún problema con ella, para él, en su estado actual, era complicado. ¿Qué demonios?, preguntó Mei con incredulidad mientras retrocedía de un salto. Saru, quien permaneció inmóvil, aparentemente confiado en la fuerza de su compañero para derrotar fácilmente a Tsuna, se sorprendió igualmente. Al disiparse el polvo que Mei había creado, ambos se sorprendieron aún más al descubrir que el objeto metálico que Mei había clavado resultó ser una caja grande que llevaba a un estudiante de aspecto más joven. No vieron el rostro del estudiante, pues éste les daba la espalda y se giraba hacia Tsuna, quien observaba impasible el desarrollo de los acontecimientos. El recién llegado era un joven que vestía el uniforme escolar, con una pequeña mochila al pecho y una gran caja metálica a la espalda. Tenía la piel bastante bronceada, complexión atlética, cabello negro y alborotado con puntas color borgoña, peinado hacia atrás para exponer la frente, y grandes ojos rojos oscuros con pupilas blancas. También tenía una cicatriz en la parte superior izquierda de la frente. En general, a primera vista, parecía completamente inofensivo y débil,
pero ninguno de los yokai llegó a donde estaban hoy subestimando a sus enemigos. Sobre todo después de bloquear un golpe de Mei, que no era nada del otro mundo. Disculpen la intrusión, se disculpó furioso el adolescente desconocido, haciendo una reverencia tanto a Tsuna como a los dos miembros de la familia Tal, antes de quitarse la caja y dejarla junto a él con un golpe sordo. Soy Tontaro Itadaki, del club de correos. Vengo a entregarle un paquete a Sabada Tsunayoshi, explicó con entusiasmo tras revisar un papel que sostenía en la mano. Carita horizontal de cansancio. ¿Capitán? ¿Está todo bien?, preguntó vacilante uno de los miembros del club de karate, tras intercambiar una mirada de incertidumbre con sus compañeros. A Aiji se le podía llamar de muchas maneras, sobre todo esclavista, pero el capitán del club de karate siempre era puntual en sus entrenamientos. Puede que empezara mucho antes que los demás, pero cuando llegaba la hora de la actividad del club, estaba allí para darles una paliza, o mejor dicho, para enseñarles. Sin embargo, ahora, su entrenamiento debería haber empezado hace 5 minutos, pero en lugar de dejarlos exhaustos, su capitán simplemente se sentaba en el tatami en seiza con una mirada contemplativa. El alma valiente que decidió interrogar a Aiji fue a intentarlo de nuevo después de que su capitán permaneciera en silencio, pero fue silenciado cuando el hombre levantó una mano. Un momento después el hombre se puso de pie, un aire inusualmente serio e intimidante a su alrededor. Kosube, le gritó a uno de los miembros mayores del club, un estudiante de segundo año, quien asintió de inmediato, demostrando que lo escuchaba. Por favor, dirige el entrenamiento de hoy. Tengo asuntos pendientes, aunque espero volver pronto, les dijo, y sin esperar respuesta, salió del dojo, todavía con su uniforme de entrenamiento. Lo que ninguno de ellos vio fue la sonrisa ansiosa en su rostro mientras caminaba hacia el edificio de la escuela, particularmente hacia una parte algo apartada detrás de él. No me dejes colgado, Sabada. Quiero ver cómo eres cuando hablas en serio, murmuró para sí mismo, con una ansiedad interior que no sentía desde hacía mucho tiempo. La última vez fue cuando se encontró con la sirena con Himei, cuando éste aún se llamaba Perro Loco. Y aquí temía que su segundo año en la escuela sería aburrido.